conectándose a esa base de datos. Nuevamente les repito, todos los cambios que hagamos en el Power BI no va a modificar para nada el Excel. ¿No? Si borramos columnas en Power BI, el Excel se mantiene, no se afecta. Por el contrario, si el Excel no modificamos, borramos una columna y demás, en el Power BI sí se va a cambiar. Ahora sí nos podemos conectar a estas pestañitas. Como pueden ver, es lo que teníamos en el Excel, ¿verdad? La misma información. Para poder conectarnos, simplemente nos vamos a estos cuadritos y los seleccionamos. En este caso, nos vamos a conectar a las tres tablas. Conéctense, por favor, y lo colocamos, carga. Se va a ir cargando nuestra base de datos. El anterior hemos llevado solamente puro el query editor, ¿verdad? Siempre nuestra tablita, en este caso, como es una tabla que no tiene nada de, digamos, nada de extraño, no nada de celdas en blanco, columnas en blanco. El anterior era para ver, digamos, cómo las empresas pueden tener diferentes formatos y demás. Pero en este caso es muy sencillo. No hay que hacer mucha transformación. Es lo bueno, para no estar algo. Pero sin embargo, siempre podemos encontrar cualquier falla que pueda haber. Vamos a entrar al query editor. Y el query editor está en esta parte siguiente. Transformar datos. ¿Ok? Hasta ahí, pero ya se han conectado todos. ¿Han tenido algún problema? ¿No? ¿No? Nos vamos a inicio, obviamente aquí inicio, nos vamos al query editor. Y ahí nuevamente podemos, si es que nuestra tabla tuviese demás, errores, columnas en blanco, filas en blanco, pues ya sabemos cómo eliminar, claro, cómo usar, cómo. A ver, ¿qué podemos hacer? Como pueden ver en el lado derecho, se han aplicado ya dos pasos, en este caso el que dice encabezados promovidos y el tipo cambiar. Como nosotros no lo hemos hecho, la inteligencia artificial con la que trabaja este programa, automáticamente, sin que nosotros lo hayamos ordenado, ya se ha hecho, ¿verdad? Estos dos pasos. Nosotros no lo hemos hecho. De manera manual lo podemos hacer, pero en este caso nos ha facilitado hacerlo. Y los pasos transformados simplemente han sido colocar esta primera fila, ¿no?, como título. Y el segundo paso ha sido cambiar el tipo de datos. El anterior igual les decía, cada columna tiene que tener un tipo de datos específico. Si es una columna de números enteros, tenemos que poner lo que son números. Y eso se puede ver en esos cuadritos, ¿verdad? Cuando nos dice que es 1, 2, 3, significa que toda la columna es de números enteros. Si nos dice que es ABC, significa que toda la columna es de tipo X. Si nos dice este cuadradito, ¿no?, nos dice que este dato, la columna, tiene datos de tipo fecha. Puede ser fecha y hora o simplemente fecha. En este caso es fecha. Los demás se repiten, ¿no? ABC, toda la columna es de tipo texto y se puede ver, ¿no? Máquina número, número. El siguiente lo mismo y el otro está. Tipo cambiado simplemente ha hecho la aplicación. Si yo, a ver si lo borro, no es necesario que esto lo haga, pero para mí. Un paso anterior, miren. La primera columna que dice ABC 1, 2, 3. Nombre empleado sigue ABC 1, 2, 3. Estado ABC. Ahorita dice ABC 1, 2, 3. Pero nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad? Ese paso es el que para volver a hacerlo, ya lo hemos visto en el anterior, simplemente seleccionamos todas las columnas, presionamos la tecla Shift, ¿no? Nos vamos a transformar y presionamos detectar tipo. Presionamos y ahí está ese pasito. Y de esta forma, ya hemos hecho, digamos, una pequeña limpieza de algunos datos que podemos tener. Si nos vamos a la tabla de evaluación, igual, no hay nada que hacer porque ya se me han aplicado los promovidos y tipo común. Nos vamos a la siguiente tabla, tabla sueldo, nuevamente ya se nos ha aplicado sin que nosotros lo hayamos hecho, ya tenemos encabezados promovidos y tipo común, ¿no? Pero aquí, ya hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? Ya. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí?
Vamos a trabajar en la primera columna, en la primera tabla, ya que dice tabla de empleados. Por ejemplo, aquí el género nos dice hombre y mujer, pero está en inglés. ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos transformar en español? Simplemente seleccionamos la columna, ¿no? Quiere que podemos cambiar, en este caso que nos dice género. Nos vamos a clic derecho y buscamos la parte que nos dice reemplazar valores. ¿Okay? Presionamos, reemplazamos y ahí nos dice qué palabra quieres reemplazar o valor a buscar. Yo le voy a colocar el que dice primero, ¿no? Y eso lo voy a reemplazar por mujer. Coloco aceptar, pues toda la columna se me va a cambiar, ¿no? De inglés a español. Seguimos con el otro. Nuevamente le hacemos clic derecho, buscamos la opción que nos dice reemplazar valores, ¿sí? Reemplazar valores y ahora busco el que me dice y lo vamos a reemplazar por el que me dice hombre. Aceptar y listo. Ya se nos ha cambiado. Nuevamente, como ven, la derecho, esos dos pasos que hemos hecho de cambiar los valores, ¿no? Con eso, son dos pasitos que se han aplicado, ¿no? Y así podemos hacer con las demás columnas, si es que queremos. En este caso lo vamos a dejar así, solo quería que ese cambio. Pero si es que gustan, en ese departamento que también está en inglés, también lo pueden hacer en español, si es que gustan. Es que es igualito. ¿Han hecho ese cambio? ¿Sí o no? No. A ver, ¿qué más podemos hacer? A ver, haremos este cambio también. Eh, No, no se le cambió así. No se le ha cambiado hombre y mujeres. y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, primero tendríamos que separar, ¿no? Los columnitas, el que nos dice, una columna que nos diga el apellido y otra columna que nos diga el nombre. Primero lo separaremos. Nuevamente seleccionamos en este caso la columna que queremos separar. Y aquí en este lado en transformar, nuevamente nos dice dividir columna. Presionamos y ahí nos dice las opciones, ¿no? ¿Quieres dividirlo por delimitador, por número de caracteres, por posición, ¿no? En este caso yo lo voy a colocar por delimitador. Si se dan cuenta en la columna, existe algo en común, ¿no? Que los separa a ambos, tanto el apellido y el nombre, que sería la coma y, ¿qué más? Espacio. El espacio, ¿verdad? Entonces, yo lo coloco por delimitador. Aquí de manera predeterminada me dice, ¿no? La coma. Pero sí, no hay coma y espacio. Yo puedo buscar, puedo colocarlo personalizado. ¿No? Despliego esta lista y busco personalizar. Y ahí voy a colocar yo mi propio delimitador. En este caso, como se ve, es la coma y el espacio. Presiono aceptar y listo. Ya se nos ha dividido, ¿verdad? Ya tenemos la columna de nombres y la columna de... Pero les he dicho no, era intercambiar, no era separar más, ¿no? Ahora pues los juntaremos. ¿Cómo los juntamos? En este caso, para mí lo que estoy marcando, lo que se está viendo, es la columna que dice apellidos, ¿no? Y el que está a su lado derecho es el que me dice no. Según el orden, si yo selecciono primero esta columna que me dice que tiene la columna de nombres, pues ese se va a ubicar primero, ¿no? Si yo lo mantengo presionado, digamos, presiono Shift o Control y presiono la otra columna, en el mismo orden en el que lo he seleccionado, en esa forma se va a modificar. Si yo lo selecciono de la siguiente forma, ¿no? Primero la columna de nombre, presiono mi tecla de Control, presiono la segunda columna, en ese orden se los va a dar, ¿no? Como ya lo tenemos seleccionado, buscamos la opción que me dice eh, clic derecho, ¿ya? Lo tenemos seleccionado y buscamos la opción que nos dice combinar columnas. Presionamos esa y ahí nos dice,
¿Quieres colocar un separador entre esas dos palabras? En este caso, yo le digo sí. Quiero que tenga un espacio, ¿no? Tanto el nombre, el apellido, quiero que los separe por un espacio. Selecciono, o también si es que yo quisiera que tuviese, digamos, un guión, no un espacio, o tal vez una coma y un espacio, yo lo puedo colocar como personalizado. En este caso, yo quiero que tenga un espacio entre ambas palabras. Y aquí abajo me dice el nombre de la columna. ¿No quieres colocarle algún nombre? Sí, yo le pongo nombre empleado. Nombre de los empleados. Coloco aceptar y listo. Si se puede ver, ya, como pueden ver, ya se han unido esas dos columnas. Hemos separado, hemos agrupado. Y el paso que hemos hecho nuevamente en el lado derecho, podemos ver cuál es todos los pasos que hagamos siempre se va a crear en el lado derecho como un pasito. Y eso se va a aplicar si es que vamos añadiendo más datos. Lo bonito de esto es que se guarda, ¿no? Si nosotros en este Excel, aquí, si nosotros aquí vamos añadiendo más trabajadores, más datos, en el Power BI lo podemos actualizar y los mismos pasos que aquí hagamos en el lado derecho, lo mismo se aplica para esas mismas. Si lo estamos haciendo bien, si lo podemos aumentar más datos al Excel, se va a aplicar lo mismo. Pero si tú cometes un error, por ejemplo, aquí añades un nombre en el que le colocas solamente la coma y no colocas el espacio, eso no lo va a detectar tú. Eso digamos que es la desventaja, ¿no? El Excel tiene que tener toda la columna del mismo formato. O si añades más datos, el mismo formato. Si tiene una coma, tienes que colocar una coma. Si tiene un espacio, tienes que colocar otro. Si no, pues no vas a reconocer el resultado. Eso es lo interesante, digamos. Si yo ahorita les paso este trabajo finalizado y ustedes lo cargan, actualizan los datos y demás, si los pasos que yo he hecho están bien, pues va a aplicarlo. Si ustedes me pasan pues, si lo han hecho bien, yo me conecto a mi base de datos, si está bien los pasos y demás, pues si los gráficos ya están hechos, todo lo que tienes que hacer está bien, pues no va a haber ningún problema. Pero si me pasas una tabla que está mal, o un archivo guardado que está todo mal, no va a reconocer y va a salir eso. Eso por si alguien me pasa el archivo, me pasa todo mal. A ver, por si acaso esto sí lo voy a calificar. Así que si no están haciendo bien estos pasos, ustedes me van a pasar simplemente el PowerPoint que estamos haciendo. Yo, como hemos hecho al inicio, me voy a conectar a esa base de datos, lo puedo actualizar y no me tiene que salir ni un error. ¿Por qué? Porque si se supone que lo han hecho bien, pues los gráficos que vamos se van a mantener. Si ustedes han hecho algo mal y así me mandan, el Power BI me lo va a reconocer como un error y pues ahí murió. En este caso solo me van a enviar este archivo finalizado. Yo me voy a conectar a esta base de datos de Excel. No tiene que salir ni un error, ese es el error. Listo, a ver, ¿qué más podemos hacer? Bueno, creo que eso sería todo, no hay más. Aquí pues tenemos más columnas igual en inglés, pero si quieren lo podemos cambiar en español o si no lo dejamos como está, ¿no? A ver, California, Estados Unidos, inclusive, si vemos esta columna de estado, toditas son de Estados Unidos, ¿no? No hay ninguno que me dice de otro país. Lo podríamos separar y podríamos eliminar y así tener simplemente, digamos, California o Texas sin decir Estados Unidos. Pero lo vamos a dejar como está. Si es que ya hemos terminado de hacer todos los pasos que teníamos que hacer, ya hemos hecho la limpieza de los datos, ¿verdad? Ya no hay nada más que hacer. Nos vamos a inicio, ¿no? Y lo colocamos cesar y aplicar. Ahí se están actualizando todos los pasos que hemos hecho. Bueno, ya se actualizado porque no han sido muchos, unos cuantos pasos, ¿no? Pero si ustedes hacen 20 pasos, no sé cuánto, en toda la tabla se va a actualizar y dependiendo de la cantidad de datos que tengas, pues va a tardar. Por eso el anterior es decir, el anterior decía, si podemos hacer el menor número de pasos posibles, se va a tardar menos en actualizarse. Si nosotros lo hacemos en muchos pasos, y si no hay de otra como reducir, pues ni modo, tenemos que esperar hasta que se actualice todo lo que. Ahora sí, podríamos empezar ya de una vez a generar los datos. Ya nos han generado, no tenemos nada más que hacer.
Eh, esto igual, no sé si les he mencionado. Si tenemos dos tablas, en este caso tenemos tres tablitas, ¿verdad? Pero las tablas tienen que conectarse una y otra. Si vemos la tabla de empleados, tenemos una columna que nos dice ID de empleado. Nos vamos a ver la segunda pestañita, tabla de evaluación, y tenemos lo mismo. ID de empleado, es el mismo, ¿no? Estas tablas se están conectando por medio de, en este caso, algo en común, ¿no? Como se puede ver, la columna ID de empleado, ¿no? Si nos vamos a la tercera tabla sueldo, lo mismo, dice ID de empleado. Y esto, Power BI lo reconoce, ¿no? Si nos vamos a esta pestaña, bueno, estamos aquí, en la vista de informe, ¿no? En la lista de los tres cuadritos. La tercera, la última, nos dice vista de modelo. Nos reconoce de manera automática si es que las tablas se relacionan unas con otras. Y si tenemos tablas que se relacionan, podemos usar la información que está en una tabla con otra. ¿Ya? Podemos combinar información, podemos cruzar información, ¿no? Es muy interesante. De manera automática lo reconocida. Y si ponemos el cursor sobre esta línea, nos dice, ¿no? Estas dos tablas se están relacionando por la columna ID empleado. La otra línea lo mismo, ¿no? Ponemos el cursor sobre la línea y nos dice, también se están relacionando, ¿no? Por lo que tienen en común ID empleado. Si en tal caso de ustedes, digamos, no se muestra, se puede hacer de manera manual, no siempre esto va a ser siempre de manera automática. Pero digamos que estás, ¿no? Por si acaso, tal vez alguno no reconoció, porque no está actualizado el programa y demás. ¿Cómo lo podemos hacer de manera manual? Simplemente buscamos el que tiene la columna en común, sabemos que es el ID empleado, ¿no? Lo seleccionamos, presionamos y sin dejar de presionar, lo ubicamos, buscamos en la otra tabla, ¿no? ¿Dónde está ID empleado? Aquí está. Presionamos sin dejar, seguimos presionando, perdón, y nos ubicamos sobre lo que nos dice ID empleado, ¿no? Soltamos y listo. Se va a relacionar. Y eso lo pueden hacer. Ahorita estamos trabajando con tres. El anterior hemos trabajado con uno, ahora con tres. Quizás que hay tiempo. Podemos trabajar con más de 7 tablas y mucho más. Podemos trabajar con millones de datos, pero en este caso solo tiene 194, si no me equivoco. Pero la idea no es que ustedes hagan expertos aquí, sino que sepan un poquito. Y si es que puede posterior a esto, les gusta, les interesa profundizar más, pues eso ya es, digamos que un arma más para ustedes. Pueden ir a una empresa y pueden tratar de aplicar esto. Dejamos de lado lo que es el típico de designación. Puede ser en la base. Pero no digo que esto le compita a Excel. Si se dan cuenta, ahorita hemos vuelto a utilizar Excel. Es una parte complementaria. Así que si saben Excel, tal vez alguien sabe más. ¿Saben esto? No administrativo. ¿No? La parte de análisis de datos. Vamos a ver si yo lo puedo hacer. Listo. Ahora sí, empezaremos a graficar. Empezaremos a hacer aquí. Ya vamos a empezar con el reporte. Ya hemos hecho las conexiones, ya hemos hecho la limpieza, ya hemos hecho todo lo que se puede hacer, ¿no? Pero yo tenía pensado hacer todo esto con ustedes, pero me falta de tiempo. Los pasos en la anterior igual les he mostrado para la primera, pero las fases de Power BI no son estas. Ya hemos hecho la primera, nos hemos conectado en la base de datos. Ya hemos hecho la preparación de datos con el query, ¿verdad? Ya hemos hecho la limpieza de los datos. Ya hemos hecho esta parte de lo que dice el modelado de datos, que es que si es que trabajamos con más de una tabla, sería hacer esto, el modelado de datos, crear las conexiones, si es que tenemos más de una tabla. ¿Cómo se relaciona? En este caso solamente tenemos una tabla general y a esta tabla general se están relacionando las dos. Si es que tuviésemos más, tendríamos que relacionar más con todo ese tipo de columnas o de campos que tenemos, ¿no? Ese es el modelado de datos. Luego sigue la parte de visualización de datos. Y
Y en esta parte de visualización ya sería realizar los gráficos o crear los gráficos, las tablas y todo lo que necesitamos. Bueno, empezaremos a crear esto. Ahí. Primero podemos crear esta tabla, la parte la que está aquí abajo. Nuevamente, vamos a nuestra vista de informe. En esta parte creamos todo lo que viene siendo los gráficos, tablas y demás. Para crear la tabla, en esta parte que nos dice visualizaciones, no sé si lo tienen, lo desplegan esto, nos dice visualizaciones, aquí podemos encontrar todos los tipos de gráficos que podemos hacer. La tabla es esta. ¿No? Presionamos simplemente, nos ubicamos el cursor y ahí está. Nos dice tablas. Presionamos tablas y al igual que como lo hemos hecho en Excel, ¿verdad? Con tablas dinámicas, solamente es cuestión de llevar las columnas o los campos que queramos a este espacio, a este cuadro. No sé si se acuerdan del anterior en Excel, simplemente la jalar, ¿verdad? Es lo mismo. Simplemente jalamos los datos que necesitamos. A ver, ¿qué nos dice el gráfico? Primero tiene que tener el nombre de empleado. ¿No? Buscamos donde dice el nombre de empleado y simplemente lo presionamos clic izquierdo y lo arrastramos hasta la opción que nos dice poner. ¿Okay? Lo soltamos y ahí se ve. Ya tenemos todos los empleados que tienen esta empresa. Hasta ahí vamos bien, o alguien sea. ¿Cómo qué? Vamos hablando, por favor, porque nos dice departamento, posición, estado, género, y hasta ahí nomás, porque lo demás nos falta crear. Entonces vamos con el departamento y posición. Miren, si nosotros hacemos clic, no seleccionamos la tabla, ¿verdad? Mientras lo tenemos seleccionado, podemos ir jalando las columnas, los campos. Si hacemos clic en otro lado, ya no podemos ubicar. En este caso, cualquier tabla, cualquier gráfico que queramos añadir datos, siempre lo tenemos que tener seleccionado. Muy bien. Vamos por departamento. Bien, lo ubicamos. Luego nos dice, ¿ya? Luego nos dice posición. Y luego nos dice estado y género, ¿verdad? Estado y género. Y listo. Ya tenemos nuestra primera visualización, ¿okay? Que sería esa tabla. Al final vamos a poner esos colorcitos. ¿Okay? Esa es una parte, es el último paso que nos dice el reportero. Ahorita estamos en la parte de visualización, ¿no? Que es crear todo este tipo de gráficos. ¿Qué más? ¿Quién está conectados a internet? ¿Los demás? ¿Sí? Los que no, conéctense. Porque este mapita que necesitamos, sí o sí es con conexión a internet, ¿no? Ahora crearemos esta parte, este gráfico de columnas. ¿Okay? Muy bien, buscamos nuestra visualización y es la segunda. De ese cuadrito, la segunda. ¿Okay? Seleccionamos, bueno, presionamos cuál es el tipo de gráfico que queremos. Y antes de crear. Antes de crear. Me olvidé de explicarles esto. Vamos a, a esto. Introducción a datos. Una pequeña expresión de análisis de datos, ¿verdad? Creo que esa es la introducción. DAX nos sirve o es el equivalente a crear, digamos, fórmulas en Excel, ¿no? Lo que siempre hacemos, suma, promedio, multiplicación o condiciones, ¿verdad? Si esto es, entonces no. DAX nos sirve para hacer ese tipo de cálculos. Vamos a crear una formulita, o se lo llamaría medidas en este caso. ¿Okay? Vamos a crear una medida y esa medida nos va a servir para poder hallar el total de empleados que tenemos. ¿Okay? Una formulita que nos permita hallar o hacer un conteo de esta familia de empleados. ¿Verdad? ¿Cuántos empleados tenemos?
Y para hacer eso, aquí por favor atiéndeme bien, después les voy a dar este tiempito para que va. Eh, Esta es la guía que les he enviado y aquí están las formulitas que vamos a usar. ¿Ok? Simplemente lo pueden copiar de ahí si es que no lo pueden escribir. El primerito, vamos a crear una nueva medida en la tabla de empleados. ¿Ok? Y vamos a contar cuáles son, cuántos empleados en sí tenemos. ¿No ha cerrado? ¿Por qué no lo hace? Ya, a ver, crearemos. Digo, contaremos así. ¿Cuántos empleados tenemos? Para eso, pues nos vamos a ubicar sobre la tablita, sobre la columna de tablas, ¿ok? Clic derecho y buscamos la opción que nos dice nueva medida. Presionamos y ahí vamos a poner, se nos habilita una barra de fórmulas, ¿ok? Y ahí vamos a colocarle total empleados. Y la formulita que nos sirve para contar, digamos, el total de empleados que tenemos en una tabla es la que nos dice count rows. Aquí está. ¿Ok? ¿Lo encontraron? O escríbanlo de esta forma. Un poco más grande. ¿Ya lo tienen? ¿No? No escríbanlo directamente así como está. A ver, ya, otra vez. Para crear la medida, en este caso, nos ubicamos en la tabla. En este caso, queremos crearle la parte que me dice tabla de empleados, ¿no? Clic derecho y buscamos la opción que me dice nueva medida. Presionamos y se va a habilitar una barra de fórmulas. Vamos a colocarle total empleados, ¿no? Igual, y ahí escribimos con, y ahí está, ¿no? Se nos habilita las demás opciones. Pero el caso, el que yo quiero es este, ¿no? Con, y, ahí, y aquí arriba se puede ver, a mí me sale está en español de arriba, si ustedes están. Por ahí me dice cuenta del número de filas de una tabla. Y tenemos que especificar cuál es la tabla. Claro, por favor. Listo. La tabla que queremos contar, perdón, es la que nos dice tabla empleados. Pues lo escribimos. Tabla empleados. Bueno, a mí ya se me muestra, ¿verdad? Ustedes también, no creo que no. Seleccionamos, cerramos la formulita y simplemente colocamos en. Cambiar nombre de medida. Ah, ya. Total de empleados. Yo voy a colocar uno, ¿ok? Es que anteriormente ya se había creado y está con el mismo nombre. Total de empleados. Este yo lo voy a borrar porque no me interesa. Y ahora sí lo puedo. Simplemente total de empleados. Al parecer, pues no ocurrió nada, ¿verdad? Pero ahora sí vamos a crear estas visualizaciones, ¿no? Se ve esta parte que dice 194, ¿verdad? Eso es una tarjeta. Lo que anterior en el Power BI, digo en el Excel, en Power BI era con una formulita, ¿verdad? Colocar signo igual, indicar los totales. En este caso, vamos a crear una tarjeta y es lo que nos dice 1, 2, 3. Aquí está. 1, 2, 3. Y ahí está, nos dice el nombre de tarjeta. Lo presionamos y lo hacemos más pequeño. Bien. Ahí vamos a colocar la medida que hemos creado. Buscamos lo que nos dice total de empleados y lo arrastramos hasta esta parte que nos dice campos. Contamos y listo. Como pueden ver, ya se está mostrando el total de empleados que tenemos en esta tabla. Lo podemos corroborar. ¿Qué tal si vamos a nuestro Excel? ¿No? Vamos hasta el final. Y aquí está, ¿no? Tenemos 195 filas. Pero una fila es la que tiene el nombre, ¿no? De las columnas. En este caso se da cuenta, tenemos 194. ¿Ok?
Con esa formulita, pues prácticamente nos sirve para hacer un conteo de cuántas filas debería tener una tabla. Hasta ahí ya lo. Si es que tienes dudas, me dices. Aquí no veo donde dice. Cuando dice campos. No, ¿le has seleccionado etiqueta? Con estas columnas, perdón, nos faltaba esa parte, por eso podríamos quedar todavía. Ahora sí, vamos a crear nuestro gráfico de columnas, gráfico de columnas a pilares, ¿ok? Nuevamente, voy a borrar y aquí está, es la segunda opción, el segundo cuadrito. Presiono y ahora sí, el tamañito lo puedo hacer más grande y digo, en el eje X quiero ver el departamento y en el eje Y la cantidad de empleados por cada departamento. Entonces, pues simplemente digo, aquí está, mira. En esta parte, la parte de visualizaciones, aquí abajo me dice eje X y eje Y, ¿verdad? Ahí es para arrastrar el eje X que quieres que muestre y el eje Y que quieres que muestre, ¿no? Para el eje X yo le voy a colocar el que nos dice departamento, ¿no? Y en el eje Y le voy a colocar esa medida que hemos creado, ¿no? Total de empleados. Y ahí está. Nos está mostrando la cantidad de empleados que tenemos por cada departamento. Y ahí podemos ver, de esos 194, si ubican el cursor sobre esa barrita, nos sale esa parte de información, ¿verdad? Ahí nos dice, de esos 194 trabajadores, 73 pertenecen al departamento de producción. De esos 194, 40 pertenecen al departamento de tecnología de información, ¿no? Y así los demás, ¿no? 35, el otro es 20, el otro es 19 y el otro es 100. En total nos debería dar 190, ¿verdad? Ahora sí seguiremos creando los gráficos. ¿Qué más? Ahora sí crearemos este mapa, ¿ok? Este mapa. La opción de mapa es esta, aquí está este cuadrito, no sé, es la de, una, dos, de la cuarta fila, ¿no? La cuarta fila de la primera columna. Este pedacito es redondito. Dice mapa. Miren lo que pasa. Ahí antes, miren. Si es que yo selecciono, digamos, este gráfico y nuevamente me voy a ubicar, digamos, a mapa, me va a cambiar el tipo de gráfico, ¿verdad? Para evitar que pase eso, aquí era, para evitar que pase ese cambio, digamos, tienen que deseleccionar esto, ¿no? ¿Y cómo ya no lo tienen seleccionado? Clic en un espacio, ¿no? Por si les ha sucedido, digamos, ¿no? Eso, listo. Un espacio en blanco y busca, ahora sí el mapa. Busca el mapa, ¿ok? Y nuevamente tenemos que jalar los campos, solamente es jalar los campos, ¿ok? Antes, pero, nos vamos a ir a esta parte que nos dice estado. Okay. ¿Ya? Tenemos que decirle que es un dato de tipo, o tenemos que seleccionar o especificar la categoría de datos que tenemos. Seleccionamos esta parte que nos dice estado y aquí. Ahora sí, ¿ven? En esta parte se me habilita la pestañita que me dice herramientas de columna y en esta opción, en esta parte me dice categoría de datos, ¿no? Presiono esta, la opción, el campo que me dice estado, presiono y me va a habilitar esta columna. Estas herramientas de columnas, busco la que me dice categoría de datos, ¿ok? Y ahí lo voy a especificar o voy a decir que es de tipo estado. Debe haber estado o provincia. Cada vez que sea un gráfico de un mapa para identificar un lugar, siempre tiene que colocar, si es una ciudad, en este caso para Bolivia, ¿no? Si son datos de una ciudad, tenemos que especificar ciudades. Si son países, obviamente,
Ahora sí, si se da cuenta, ha cambiado. Tiene un redondito, una pelotita. Ahora sí. Eh, Ahora, esa parte de estado, ¿no? Lo vamos a colocar en este espacio en blanco que nos dice comunicación. ¿Ok? Lo colocamos y como se puede ver ya tenemos el lugar, en este caso que es Estados Unidos, y ahí están los estados que tienen, ¿verdad? Con un puntito cada uno. Pero no tiene nada de especial, ¿verdad? Toditos son el mismo punto, el mismo tamañito. Solo los objetos visuales de mapa y de mapa con coroplético están deshabilitados. Dice. Están habilitando. Dice, primero. Sí, sí. Sí. Yes, query, opción sí, sí, está bien. Script, otros, sí, está igualito. Sí, script, sí, está igualito. Extensión de datos, opción recomendada. Vas a ver. De esta, pero. Ah, cierto, cierto. ¿Quieres reír? También requieres reír. ¿Quieres reiniciar? Ausi?